Hola, ¿qué tal? La semana anterior empezamos a hablar de temas un poquito más profundos, más complejos, pero muy interesantes, porque tenemos por lo general el conocimiento fragmentado. Por un lado van los políticos, por otro lado van los filósofos, por otro lado van los científicos, y de pronto un niño o una niña en un colegio, en una escuela, empieza a mirar el conocimiento como si fuera las piezas de un rompecabezas. Pero lo importante es poder tener una mirada unificada, como quien teje un telar y va juntando todos los hilos para construir un solo tejido. Pues bien, el doctor Tomás Molina, un hombre muy joven, politólogo, eh, con estudios en psicoanálisis, filósofo, nos estaba hablando un poco de cómo la filosofía y la política se podían mezclar o no se podían mezclar y cómo un profesor universitario puede llegar a transmitir un conocimiento que ayude a la calidad de vida, porque en definitiva lo que necesitamos es calidad de vida. Pero hay una cosa que me interesa mucho del doctor Molina, es que empezó a escribir columnas de opinión. Entonces, todo su conocimiento, ¿cómo logra, por ejemplo, que el psicoanálisis ayude a explicar la vida cotidiana, la vida de los seres humanos, que salga de los consultorios de los sabios, de los profesionales y vaya a la calle? Ese es un nuevo reto, doctor Molina. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo se hace? Hola Gloria, gracias. Sí, es un reto divulgar cualquier clase de conocimiento filosófico, científico, porque uno tiene que hacer legible legible para el público en general lo que inicialmente está hecho para especialistas, ¿no? Freud mismo ya lo había intentado, ya había hecho su trabajo de divulgación del psicoanálisis, tiene unos textos y unas conferencias que son, digamos, em, relativamente fáciles de entender para una que tenga estudios universitarios, que tenga un cierto grado de educación. Pero de todas maneras es difícil porque uno tiene que hacer comprensibles conceptos difíciles, complejos, diseñados para un público especialista muy reducido, a personas que no tienen el trasfondo en la ciencia o la filosofía o el psicoanálisis, ¿no? Esa labor de divulgación siempre es difícil, pero me parece que en el caso del psicoanálisis es particularmente difícil, por lo que decía la vez pasada, por esos prejuicios que abundan sobre lo que el psicoanálisis es, ¿no? Esa resistencia al psicoanálisis. Siempre que uno pone algo de psicoanálisis aparecen 1000 personas debajo de las piedras diciendo, ah, es que el psicoanálisis es una ciencia, es que el psicoanálisis no sirve, es que el psicoanálisis es esto o aquello. Y entonces, pues, realmente uno tiene que ver con las complejidades que ya expliqué, sino también con la necesidad de personas a comprender el mismo psicoanálisis, ¿no? Porque todo el mundo cree saber algo sobre el psicoanálisis, todo el mundo cree haberlo entendido, y resulta que muy poca gente ha leído a Freud, que, como lo decía, es el destino de todos los clásicos. Un clásico es un autor que nadie lee, pero todo el mundo cree haber leído. Y comprendido además. Y resulta que, como lo decía también la vez pasada, una vez uno se acerca a Freud, se da cuenta de que es muy diferente a estos lugares comunes que le vendían a uno y que la gente cree que o sea, la gente cree que refuta a Freud al refutar estos lugares comunes cuando el asunto es mucho más complejo. ¿Cómo podría hoy el psicoanálisis ayudar a tener mejor calidad de vida? Si se lo ponemos en forma muy concreta, ¿cómo el psicoanálisis puede decirle a un ciudadano común y corriente de la calle que conociendo algo de él, del psicoanálisis, puede tener una mejor condición de vida? Bueno, es una excelente pregunta porque el psicoanálisis es pesimista con respecto a nuestra capacidad de alcanzar una felicidad perfecta. Eso, pues, Freud no lo cree verdaderamente realizable. Y sin embargo, obviamente el psicoanálisis como método terapéutico procura que las personas vivan mejor. La pregunta es ¿cómo? Bueno, eh, resulta que el psicoanálisis descubre que nosotros tenemos una relación
compleja con el sufrimiento. Mm, Seres humanos a veces mm, disfrutamos una satisfacción en nuestros sacrificios, en nuestras renuncias, en nuestro... am, por ejemplo, hay empleos que demandan muchos sacrificios, ¿no? Como por ejemplo el de ser médico en un hospital. Em, el médico que recibió a mi hija um, tenía que estar durmiendo a esas horas a la que nació mi hija si fuese un ciudadano común y corriente. Pero a mi hija le dio por nacer a las 2 de la mañana y entonces ahí tenía que estar el ginecólogo haciendo un sacrificio de tiempo de sueño, tiempo de familia, etcétera, para poder cumplir con su deber. Eh, pero si uno le pregunta al médico, pues por su felicidad, entendida como placer, mejor dicho, él le va a decir a uno si está comprometido con su oficio, que él hace esos sacrificios justamente porque o hizo el juramento hipocrático o está comprometido con la salud de las personas, que no hay nada más hermoso que recibir una bebé, que él no podía dejar eso a cualquier médico de turno, que él tenía que estar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que el médico no está verdaderamente recibiendo un placer, es mucho más placentero quedarse en la cama, sí deriva una satisfacción del sacrificio que está haciendo. Y ese sacrificio incluso puede llegar a ser placentero en un sentido extraño, ¿no? Es decir, uno tiene una satisfacción psíquica del sacrificio que está haciendo y uno mismo no se concibe ya sin ese sacrificio. En el caso del médico, a menos de que sea algo muy extremo, eh, por las condiciones laborales o por lo que sea, pues uno probablemente siempre va a esperar un cierto grado de sacrificio porque solamente para estudiar medicina pues hay que hacer grandes sacrificios. Hay que trasnochar mucho, hay que estudiar muchísimo y bueno, entonces hay que hacer muchos sacrificios. El problema del psicoanálisis se encuentra es, por ejemplo, en la política la gente se identifica con los sacrificios y a tal punto de que está dispuesta a vivir mal con tal de seguir derivando del sacrificio. Pongo un ejemplo. Hay un video muy famoso de un discurso que dio Joseph Goebbels, el famoso ministro de propaganda de la Alemania nazi, eh, cuando los rusos avanzaron sobre Stalingrado y le ganaron a los alemanes. En ese discurso, Goebbels llama a una guerra total e invita a los ciudadanos alemanes a sacrificarse. Les dice, si ustedes tienen que trabajar 18 horas al día, las van a trabajar. Si ustedes quieren patria, pues lo harán, etcétera. O sea, el tipo estaba llamando a que las personas no obtuvieran el placer que supuestamente quieren, sino que al contrario, encontraran su satisfacción en el dolor y el sacrificio. Y las personas, al parecer, o sea, los asistentes al discurso, ese discurso a rabiar. Y no es el en el en la política y sociedad en general. Nos podemos sentir identificados con nuestros sacrificios y nuestro sufrimiento, pues es muy difícil salir de ese círculo vicioso en el que yo encuentro satisfacción en un sufrimiento, en un sacrificio, y entonces quiero más sacrificios y más sufrimiento. ¿Y eso no es masoquismo? ¿Eso no lo Sí, podríamos exactamente. determinar un masoquismo? Sí, Freud da pistas al respecto. Freud al principio, en sus primeros escritos, cree en el principio del placer. Es decir, que los seres humanos nacemos buscando lo que él llama placer, pero que no es el placer como lo entendemos normalmente, es más bien la ausencia de displacer, es decir, la ausencia de sufrimiento. Cuando el niño, pues mi niña tiene 2 años, por ejemplo, cuando ella llora y llora y llora y llora porque quiere algo, entonces me señala la manzana, el banano, el helado, lo que sea, y yo se lo doy, ella está evitando displacer, o sea, cuando obtiene lo que verdaderamente quiere.
displacerse, ¿verdad? Entonces, según Freud, los seres humanos nacemos así, y siempre estamos buscando el placer en ese sentido, ¿no? Como la ausencia de displacer. Pero en sus textos tardíos, Freud empieza a cambiar de opinión y uno ve varias pistas. Él nunca se compromete con esta posición, pero uno ve varias pistas al respecto en sus escritos tardíos y dice que, o sea, plantea la posibilidad de que el masoquismo sea primario, es decir, que más bien los seres humanos tengamos una tendencia eh, más al masoquismo que a la búsqueda del placer, entendido como ausencia de displacer. Y por eso entonces uno podría decir, si desarrolla esas pistas que Freud da aquí y allá, que efectivamente los seres humanos tenemos una tendencia más masoquista. No todos y no en todas las situaciones, sin duda alguna, pero, por ejemplo, cuando una persona, a mí me ha pasado, ¿no? Yo me estoy comiendo un helado y yo sé cuál es la porción que me corresponde para alcanzar el grado óptimo de placer, pero a veces supero ese margen que me da placer y empiezo a entrar en el terreno del displacer, y eso le pasó no sobre todo cuando es chiquito, a tal punto de que uno empieza a disfrutar un poquito el sufrimiento. Hay gente que se queda en relaciones pues terriblemente dolorosas, relaciones amorosas de pareja, porque aprende también a valorar el sacrificio, el sufrimiento. Hay madres que se identifican con maternidad, en tanto Uy, uy, uy. sufren y entonces sacrifican. Pero detrás, vamos a contestar después de comerciales, porque detrás de el masoquismo, lo sabes muy bien, no viene sin el sadismo. Entonces, ¿qué tanto estamos generando una violencia? Pero me lo vas a contestar ahora después de comerciales. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. El desarrollo de Cali contigo es posible. Aprovecha los descuentos en el impuesto predial 2023 hasta el 30 de junio. Si estás al día, recibe el 15% de descuento. Y si debes vigencias anteriores, obtén el 10%. Pero si estamos hablando del masoquismo casi que primario, como le estás diciendo, ese es un enfoque bien interesante, doctor Tomás, pero masoquismo no viene sin sadismo. Entonces, somos violentos por naturaleza, no hay reivindicación para la condición humana será siempre el sufrir, el ser violentos, no tendremos esperanza, no hay luz de esperanza. Freud, Freud duda de la posibilidad que planteaba el comunismo, por ejemplo, de acabar con el sufrimiento humano, de establecer un régimen pues absolutamente justo, igualitario, etcétera. En parte por la tendencia no solamente a disfrutar nuestro propio sacrificio, sino también, por supuesto, si le añadimos el sadismo, a hacer sufrir a otros. Pero Freud también hace énfasis en que hay sociedades que depende de cómo manejen estas pulsiones violentas, pues son más o menos buenas para la vida humana. Las sociedades, hay sociedades que pueden estimular en demasía estas tendencias violentas y hay otras, en cambio, que pueden ser más o menos pacíficas. No es que estemos condenados a un alto grado de violencia, pero Freud sí muestra cómo nosotros mismos nos hacemos daño. Eh, También le hacemos daños a otros, pero ya que estamos hablando de la buena vida, pues a mí me gustaría subrayar el tema del masoquismo, de cómo, por ejemplo, nos sacrificamos cuando queremos alcanzar algún objetivo, y aprendemos a derivar satisfacción de ese sacrificio, ¿no? El empresario que está empezando desde ceros y dura 18 horas al día trabajando, deriva una satisfacción inconsciente
de ese sacrificio, tanto como, ya que tocamos el tema de la medicina, el estudiante de medicina deriva hasta de los sacrificios que hace para ser un médico, ¿no? Hay un chiste recurrente, o lo había hasta hace unos años, justamente sobre eso, de cómo los estudiantes de medicina hablaban constantemente sobre, sobre sus sacrificios para llegar a ser médicos, ¿no? Y bueno, es que no es realmente un chiste, es que eso es así, porque uno puede derivar satisfacción de eso. Como lo decía antes, pues los papás y mamás también pueden derivar satisfacción de los sacrificios que hacen por sus hijos. Obviamente experimentan esos sacrificios como displacer, no son placenteros, pero sí pueden derivar una satisfacción de ellos. Entonces, en ese sentido, el dolor y, sí, y el sacrificio siempre van a estar presentes en la vida humana. ¿Será posible incluso una paternidad, una maternidad responsables sin sacrificios? Pues yo diría que no. Y entonces, en ese sentido, pues siempre sufrimiento en la vida. La cuestión es, como lo decía antes, ¿qué grado de sufrimiento consideramos aceptable? Hay muchos sufrimientos que realmente no tienen razón de ser y que deberíamos tratar de eliminar de la sociedad. Por ejemplo, hay madres solteras que hacen unos sacrificios indecibles por sus hijos, pero esos sacrificios realmente, si la sociedad se organiza mejor, no deberían ser necesarios. Por ejemplo, la mamá que sale a trabajar a las 4 de la mañana y que vuelve a la casa a las 8 de la noche por el tráfico de Bogotá o de cualquier ciudad grande, para traer comida a la casa de sus hijos, pues está haciendo un gran sacrificio. Realmente ese sacrificio es innecesario. Entonces, sí, claro, hay sacrificios que los papás tenemos que hacer sí o sí. Eh, pero sí se tiene que levantar por la noche a cuidar al niño cuando está enfermo o cuando está aprendiendo a dormir, etc. Y eso a mí me parece bonito, que los padres hagamos esos sacrificios, porque los sacrificios que hacemos por cuidar a los otros son bonitos, pero hay unos sacrificios que son completamente innecesarios y entonces esos sí deberíamos bregar por eliminarlos. Pero esos sacrificios no van llenando mi tarro interior de frustración, de cuenta de cobro, qué vaina la vida que tengo, por qué vivo de esta manera y de qué manera entonces voy a cobrarle a la sociedad ese sacrificio que tengo. A veces los papás les cobran esos sacrificios a los hijos y les dicen abiertamente, con todo lo que yo he hecho por ti y tú no traes buenas notas del colegio y tú no respondes como deberías. Eso. Eh, pero hay una cuestión ahí que uno tiene que entender como papá y es que, bueno, al niño nadie le pregunta si quiere venir al mundo. Eh, cuando uno, em, cuando uno va a tener un hijo, pues uno básicamente está obligando a un ser vivo a nacer. No hay voluntad que cuente ahí excepto la de los papás. La voluntad del niño simplemente no existe. Entonces, si uno obliga a alguien a venir al mundo, pues me parece que uno sí tiene la responsabilidad de hacer que la vida de esa persona en el mundo sea lo mejor posible. Y para que la vida de esa Doctor, persona sea lo mejor posible, claro. sí, sí, Gloria. Tomás, ¿tú sabes algo de transgeneracional, de esa filosofía de la psicoanalista Anne Anselin? ¿Conoces algo de eso, transgeneracional, historia, la psicogenealogía de esto? No, no, Gloria, eso no lo he estudiado. ¿No has estudiado nada de eso? Sí, porque cuando estás diciendo que uno trae un hijo al mundo y uno decide traerlo, pues habría otras explicaciones, otras teorías sobre por qué vine al mundo, por qué escogí a mis padres, el transgeneracional que lo hace la psicoanalista, pues es una mirada diferente que también aporta para el mundo de hoy, pero no conoces de eso. Yo me acuerdo principalmente en Freud, algunos de sus sucesores inmediatos, Lacan, pues Ana Freud obviamente también. François Y ya con Dolto, eso, no, Gloria, es que a mí me gusta la lectura cuidadosa, entonces ajá, sentarme a leer a Freud y Lacan ya es una tarea de toda una vida.
Por favor. si uno lo hace bien. Sí, ¿Y entonces me he cómo la vas concentrado a principalmente en concretar? eso. ¿Cómo la vas a concretar en las columnas? ¿Cómo escogen los temas de las columnas? Pues yo trato de combinar la actualidad con cuestiones filosóficas y psicoanalíticas. Es decir, trato de ver algún problema contemporáneo desde el lente psicoanalítico. Entonces, por ejemplo, en la columna que publiqué el viernes pasado, hablé de la coronación de Carlos III desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Cuál punto? Bueno, uno siempre piensa en los poderosos, en lujos y privilegios, ¿no? Y es que la política, los poderosos también sacrificios. No hay nada que hacer sacrificios para una sociedad. Y algunos de esos sacrificios de los poderosos son realmente incluso más grandes que los que hacemos las personas comunes y corrientes. ¿Por qué? El rey está sometido a lo que la corona dicta, es decir, a lo que la corona dice que un rey debe ser. Todos tenemos que correspondernos hasta cierto punto con nuestro rol simbólico, ¿no? Eh, pero en el caso del rey, las demandas de la corona respecto al rol simbólico del rey son incluso más altas, porque el rey por lo general no decide con quién se casa. Mira que el príncipe Carlos, cuando era príncipe, mejor dicho, eh, pues duró mucho tiempo mal casado, en el sentido de que se casó con una persona que quería, y tuvo que hacer de todo para poderse casar con una persona que a él sí le gustaba, ¿no? El rey no decide con facilidad sobre su propio destino, de algo tan íntimo como el matrimonio, ¿no? Lo mismo con la princesa Margarita, ¿no? Que no se pudo casar nunca con quien quería porque la reina siempre se lo negó. El rey siempre tiene que presentarse de una manera particular que sea digna de un rey, ¿no? Entonces hay una foto, por ejemplo, del príncipe, bueno, sí, era príncipe en ese entonces, del príncipe Carlos en el parque de Chiribiquete, usando saco y corbata, ¿no? Eh, pues eso ninguna persona lo haría, ni siquiera el presidente Santos que aparece con él en la foto lo hizo, es decir, usar corbata en ese calor y en medio de la selva. Pero el rey lo debe hacer porque tiene que presentarse siempre como rey. Entonces está castrado, por decirlo de algún modo, en sus opciones y lejos entonces de ser la persona más libre del mundo por sus lujos y sus privilegios, es presa, está atrapado por sus lujos y privilegios. Está algo que de Mitaú, por los deditos, de Mitaú, Freud explica que los reyes primos, es decir, de las antiguas, eh, sí tenían privilegios a la hora de comer y a la hora de acostarse con cuantas mujeres quisieran, etcétera, o al menos en algunos casos, pero tenían que someterse a unos tabús muy particulares. Entonces, por ejemplo, había reyes que no podían tocar el suelo, no podían caminar, ¿no? Entonces, siempre que necesitaban algo, tenían que llamar a unos sirvientes para que los alzaran, y, ¿no? Había otros reyes que no podían tocar a otras personas porque su figura era tan sagrada que en cuanto tocaran a otras personas, pues eso se consideraba absolutamente impío, ¿no? Entonces, era una vida que los reyes pasaban sin contacto físico con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, sí eran las personas más simbólicamente más importantes de la tribu, pero al mismo tiempo estaban sometidas a tabús y a sacrificios que otras personas no tenían que sufrir. Y eso todavía sigue siendo válido en el caso del príncipe Carlos. O bueno, el rey Carlos en estos momentos. Y eso se puede explicar entonces desde el psicoanálisis con una posición de, digamos, de comprensión hacia una persona que está atrapada en una posición que de pronto no escogió venir a vivirla, pero ahí le tocó, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que si fuera Pues voluntaria esa posición de rey, pues ya. sería diferente. El político democrático también está sometido a tabúes y a su rol simbólico. No puede decidir hacer lo que quiera. Un político democrático no puede aparecer por decir algo ahí. No, porque tiene que corresponder
con la imagen de dignidad en tanto representante de sus votantes, ¿cierto? Y en ese sentido, pues los Claro. políticos tienden a usar saco y corbata y eso. Pero por lo menos en su caso es voluntario. Yo no sé si ellos saben en qué se están metiendo, pero hasta cierto punto es voluntario. El caso del rey no es así. Listo, listo, doctor Molina, muchísimas gracias por habernos hablado de un tema diferente. Estamos conectando temas con la vida cotidiana, el psicoanálisis, la política, la filosofía, todo tiene que ver con la vida suya, con la mía, con todos, y en la medida que podamos aprender de personas especializadas, pues con seguridad que tendremos mejor calidad de vida. Doctor Molina, muchísimas gracias y a ustedes que la pasen bien. Hasta luego.